Profe Iván, ahora que nos refugiamos a un sitio más tranquilo y dejamos un poco atrás ese ajetreo de la feria, podríamos hablar con un poco más de calma de las tres partes del libro, empezando por la primera, que me llama mucho la atención porque sitúa el libro en una tradición universal, la gran tradición cómico-satírico. ¿Por qué la necesidad de leer a Sin Remedio en esa tradición? Bueno, digamos inicialmente en el ejercicio interpretativo que hago de la novela, lo primero que observo es que es una novela en la que se ríe mucho, que hay muchas situaciones cómicas. Segundo, el personaje en realidad es, pese a su profundidad, a su seriedad, es un personaje cómico. Por lo general, digamos, no es que sea su esencia lo cómico, sino que se encuentra en situaciones absurdas, ¿no?, que resultan cómicas la mayoría de las veces. Entonces, la primera pregunta que me viene al espíritu es, ¿por qué Caballero decide escribir una novela en un tono tan cómico? Desde la primera línea, las primeras 10 líneas ya nos dejan ver en una especie de contrato de lectura que la lectura va a hacerse por el lado de lo cómico, que en realidad el autor entra en los problemas que quiere tratar, abordándolo con todos los procedimientos cómicos, ¿no? La caricatura, la sátira, el sarcasmo, muchísima ironía, pero de un humor negro también al mismo tiempo. Entonces, la primera pregunta es esa. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, quiero decir. Luego viene, digamos, las referencias que él da en el mismo texto. Caballero está mirando básicamente hacia la tradición europea, de la novela europea, del pensamiento filosófico europeo, de la lírica europea, ¿no?, de lo que llega aquí. Hay referencias desde Juan de Castellanos, que es un español que durante la colonia llega a Colombia, y va hasta Sartre, Lenin, Trotsky, incluso Mao, Dante, ¿no? Dante constantemente está siendo citado, por supuesto Cervantes, y eso pues me pone sobre la pista del humor y sobre todo de esas novelas que deciden tratar la condición humana, la existencia humana por el lado cómico, la tradición de Rabelais, la tradición de Cervantes. Entonces, digamos que mi primera intención es explicar el tipo de novela y poder entender el tipo de cómico que me plantea Antonio Caballero, o que le plantea Antonio Caballero al lector en esta novela. Entonces, el primer gesto es tratar de definir el tipo de novela que practica Caballero. Entonces, es ese tipo de novela cómico-serias, ¿no?, cómico-satíricas, que en la gran tradición europea, tipo Cervantes, tipo Rabelais, están haciéndole una invitación al lector a pensar, no solamente a reír. Es de ese tipo de novelas que le dice al lector que, a pesar de que se va a reír mucho, ahí hay que poner sus 5 sentidos, porque las apariencias pueden engañarnos. Y de hecho esa novela es muy sencilla, lineal, plana, sin alteraciones, ¿no? Parece que no tuviera nada original desde el punto de vista composicional, pero su originalidad no reside en los elementos composicionales, sino precisamente en ese punto de vista cómico serio que asume el autor para tratar la realidad colombiana. Y entonces resulta esa novela, que es de un humor muy, muy negro, terrible en algunos pasajes, que por lo general la gente recuerda como una novela divertida, y por eso la introducción que hago al libro empiezo por ahí. Sin Remedio es una novela que se ha convertido como en una novela de culto y que los lectores recuerdan como una novela cómica, en la que se ríe mucho. Pero ese tono se transforma, ¿no?, en la medida en que vamos avanzando, y creo yo, haciendo unos cálculos rápidos, que el 30% de la novela hacia el final es muy serio. Ya uno no ríe mucho porque vamos hacia un desenlace muy, muy pesimista de la parte de Caballero en ese momento. Entonces, digamos que la primera intención es explicar el tipo de novela. Luego es tratar de entender cuál es su novedad en la tradición colombiana. Entonces, me interesa ubicar inicialmente esa novela en la tradición colombiana. Cómo dialoga Antonio Caballero con sus contemporáneos, con García Márquez,
con Fernando Cruz Cronfli, con la nueva generación de escritores que empiezan a publicar hacia el 84, con Darío Jaramillo Agudelo, con el joven Vallejo que empieza a publicar entonces, pero con los ya viejos como son García Márquez, Cepeda Zamudio y la gran tradición del boom y de todos aquellos que practicaron ya sea el realismo mágico o la novela experimental. Entonces es tratar de explicar esta novela en el contexto literario colombiano para tratar de entender su novedad, para entender qué significa, cuál es su sentido histórico-cultural. Y pues lógicamente lanzo una serie de ideas para que otros estudiosos puedan ubicar a Caballero en el ámbito latinoamericano. La pregunta sobre lo latinoamericano yo la dejo abierta, ¿no? Por ahora no me interesa tratar poner en un contexto latinoamericano a Caballero porque sus referencias son esencialmente europeas y no latinoamericanas, por lo menos como yo las leo en su novela. Entonces creo que poner en contexto latinoamericano es otro libro, es otra tarea y creo que eso tendría que hacerlo un especialista en latinoamericana que conozca mejor las referencias, que conozca mejor a los autores latinoamericanos de lo que lo conozco yo. La aproximación a lo latinoamericano aquí lo hago solamente a través de los problemas que trata Caballero, es básicamente eso. Entonces, pues eso es como tres objetivos principales en ese primer capítulo, ¿no? Explicar el tipo de novela, en qué tradición se inscribe, mirando hacia la tradición occidental y ver su lugar en la historia de la narrativa colombiana, es básicamente eso. Y creo que pues es un capítulo muy didáctico, ¿no? En ese sentido. Es un ejercicio de historia literaria y de crítica literaria, básicamente. La segunda parte del libro está enteramente dedicada a la figura del protagonista de Sin Remedio, Ignacio Escobar. ¿Por qué decides, Iván, centrar el libro en la figura del protagonista? Bueno, digamos que esa es como la idea más antigua que tengo de cómo comienza mi aproximación a Sin Remedio, y es porque lo que más llama la atención precisamente es el personaje. Creo que como lectores estamos atrapados por la personalidad de ese personaje, que resulta ser un abúlico, alguien que ha perdido completamente su voluntad, que se deja arrastrar por lo demás, que le suceden cosas absurdas, sin querer, él no lo busca, pero se ve arrastrado, involucrado en una trama que lo lleva a la muerte. Entonces, cuando como lector empiezo a leer la novela, lo primero que observo es que está en todas las páginas. Escobar nunca desaparece. Siempre estamos en contacto con Ignacio Escobar. De hecho, la técnica narrativa, el aspecto más importante de la técnica narrativa, el uso del estilo indirecto libre que explico en algunas páginas, es precisamente porque se le quiere dar protagonismo al personaje y sobre todo a su manera de pensar, a la manera como ese personaje experimenta la historia colombiana, la realidad colombiana, cómo soporta a los colombianos, cómo tolera a su familia, ¿no? Constantemente es un personaje que está en choque, no por nada no quiere abandonar su apartamento, porque constantemente está en choque con esa realidad. Entonces, en realidad lo que sucede en Sin Remedio es que es una novela con una intriga bastante debilitada y muy centrada en lo que piensa el personaje. Entonces tenemos derecho a sus pensamientos constantemente, a sus reflexiones filosóficas, a sus diálogos con los amigos. Entonces está en todas las páginas y simplemente eso quiere decir que es como yo acostumbro a decir, es el código semántico del relato. Hay que entender al personaje, entender los problemas que lo agobian, descifrar por qué su abulia, en qué circunstancias ha perdido la voluntad, su voluntad, hasta llegar a ese grado de indiferencia que lo lleva a querer escapar todo el día, ¿no? No por nada, todo el tiempo, perdón, no por nada el personaje está todo el tiempo repitiendo, huye, solo el que huye escapa. Entonces es una necesidad vital para él huir y evitar todo contacto con la realidad bogotana, colombiana, con la familia, ¿no? Todo eso. Entonces yo decido entrar a estudiar en el sentido de la novela a través del personaje y para eso
me vi en la necesidad de ponerlo en perspectiva con otros personajes abúlicos de la literatura occidental. Básicamente de la literatura occidental, la literatura existencialista, ¿no? Esa literatura que se hizo en la primera mitad del siglo XX. Y a partir de ahí empiezo a indagar en su originalidad, en su particularidad. Y ese análisis me permite descubrir que no se trata de un abúlico cualquiera, que no se trata de un indiferente cualquiera, sino que me permite entender que en realidad es una decisión que él ha tomado en un momento determinado de su vida de darle la espalda a todo eso, a la realidad colombiana. Y es una forma de reacción, de rebeldía, es su forma de rebelarse contra la historia y contra la indiferencia. Incluso es un personaje que constantemente se está cuestionando a sí mismo, que es tan lúcido que es capaz de cuestionar su propia actitud. Entonces, poco a poco voy entendiendo la naturaleza del personaje, ese personaje hipotético que para mí representa un tipo humano colombiano que es el resultante de un proceso histórico complejo, como es el de la violencia de los años 50, pero en particular del Frente Nacional y los efectos de la Guerra Fría en Colombia, ¿no? Pues porque desde mi punto de vista no se puede desvincular el Frente Nacional de las exigencias que le impone el coloso del norte, los Estados Unidos, a los gobiernos latinoamericanos y al colombiano en particular en este caso, para hacerle frente sobre todo a los movimientos de izquierda, para anular todo germen de revolución, todo germen de comunismo, de trotskismo, de castrismo en el contexto latinoamericano. Entonces empiezo a entender que el personaje en realidad es una especie de reacción contra ese contexto histórico-cultural, un personaje que se ve abocado al vacío, encerrado en la nada, como atado de manos, en una especie de sin salida en la que ni tomar las armas para luchar por el poder, ni unirse a su familia, que es de la oligarquía colombiana, ninguna de esas dos salidas sirve. Entonces es tal vez el elemento más oscuro que se pueda tener de esa novela. Y por eso le dedico esas dos partes y lo pongo en perspectiva con el existencialismo francés, con el existencialismo de Sartre, ¿no? Y descarto la posibilidad de leerlo como una novela existencialista en la medida en que es una novela con muchísimos elementos cómicos. La misma situación del personaje o las situaciones en las que se encuentran, pese a que se trata de un problema existencial, no puedo leerla como una novela existencialista como algunos han propuesto. Entonces me veo en la necesidad de aclarar una serie de elementos, de aspectos que ubican a Ignacio Escobar en la familia de abúlicos occidentales, ¿no? Sobre todo europeos hasta llegar al colombiano. Establezco una serie de comparaciones con algunos autores para ver cuál es la particularidad de Escobar y ver ese lado cómico, pero al mismo tiempo muy serio en Escobar, y entender que es parte de un instrumento de una evaluación de la historia colombiana que hace Antonio Caballero, digamos en los años, principio de la década del 80, básicamente. De la tercera parte me llama mucho la atención que tu buen conocimiento de la historia de Colombia te permite leer unos matices que no habían leído críticos y lectores anteriores. Y de hecho eso me acuerda que en libros anteriores, por ejemplo en tu lectura de María, habías hecho un poco lo mismo en ese sentido, en la medida en la cual matizabas juicios de latinoamericanistas bastante consagrados, pero que no eran tan bien conocedores de la historia de Colombia. ¿Podríamos hablar un poco de esa tercera parte? Sí, digamos que la tercera parte lo que me propongo es como tomar 4 problemas principales que a mi modo de ver atraviesan toda la novela, como si Caballero tuviera esos 4 problemas histórico-culturales, sociales colombianos, como una especie de obsesión que también se puede leer en sus columnas y en sus caricaturas, que atraviesan toda la novela y que en cierta medida perturba al personaje y lo lleva a convertirse en un abúlico, que lo lleva
a la indiferencia, ¿no? Que lo lleva a querer escapar constantemente de esta realidad. Entonces ahí privilegio 4 problemas y eso no quiere decir que no hayan más, simplemente escogí los que me parecieron a mí los más importantes y centrales en la medida en que dotan de muchísimo sentido a la novela. Entonces hay otros menores que se podrían hacer diferentes tipos de aproximaciones, pero que quedan para que las hagan otras personas, o si yo mismo me animo las puedo hacer después. Pero digamos que en el libro no se busca agotar los problemas ni las aproximaciones críticas. Nos movemos en un área en el que nadie escribe la última palabra. Yo mismo me puedo retractar en algún momento de eso, entonces yo escogí 4 problemas. Porque me parece que una novela no es una novela por divertimento. El tono, la seriedad del asunto tratado me dice que es una novela de denuncia, ¿no? Como se dice también, pero no una denuncia panfletaria, es una denuncia que se hace a través del discurso estético, ¿no? Los poemas que están adentro están reforzando precisamente esa denuncia, la Bogoteida. Uno se ríe mucho leyendo la Bogoteida, pero ¿qué hay en la Bogoteida? Es tratar de construir un canto épico en octavas reales de algo que no tiene nada de épico y que resulta caótico, un desastre, como es la misma organización de la ciudad, ¿no? Entonces ese desorden, la pobreza, la miseria, la injusticia, todo eso hace parte, digamos, de la novela de Caballero. Entonces yo decidí entrar basándome en un análisis textual riguroso, analizando el tipo de lenguaje, de expresiones lingüísticas y el sentido de todas esas expresiones. Decidí centrarme en 4 problemas porque creo que la terminología utilizada es una terminología típicamente colombiana de la década del 70 y de principios de los 80. El anticomunismo está expresado, ¿no? En las reuniones familiares de Escobar todo se debate entre comunismo y capitalismo, entre oligarcas y mamertos, como decimos aquí en la Universidad Nacional, ¿no? Unos revolucionarios burgueses, niños que salen de la burguesía y que se vuelcan sobre la izquierda, que leen mal a Mao, que leen mal a Marx, y que tratan de aplicar esas teorías a una realidad que no corresponde ni a la de la China ni a la de la Europa de la época. Entonces eso resulta cómico y me permite entender que en realidad Caballero también hace una crítica muy fuerte, así como trata críticamente y caricaturiza a las oligarquías, también caricaturiza a esos izquierdistas que venían de la burguesía, esos intelectuales que en los años 70 se volcaron sobre algunas guerrillas, etc. Entonces eso me lleva a trabajar 4 temas principales. Trato de explicar inicialmente cómo el lenguaje utilizado en la novela establece una relación muy estrecha entre la Guerra Fría, el Frente Nacional, Caballero y la novela. Entonces cómo la novela da cuenta de los estragos y de los resultados de ese momento, digamos, importante de la historia colombiana y que muchas veces creo que todavía no hemos terminado de entender los estragos producidos por el Frente Nacional desde el punto de vista humano, ¿no? Desde el punto de vista político y social es evidente, pero desde el punto de vista humano creo que es lo que trata de hacer Caballero y nos muestra cómo eso nos afectó profundamente en nuestras conciencias, ¿no? Nos privó del derecho de ser ciudadanos, del derecho al voto, nos privó de nuestra autonomía, de las características modernas que tal vez hubiéramos podido llegar a tener, nos las quitó todas. Y eso, digamos, ese es un primer punto. Luego viene el de las oligarquías, ¿no? Que es como una obsesión en el pensamiento de Caballero, que este país ha estado dominado por las oligarquías. Así él haga parte de esas oligarquías, ¿no? Caballero es un caso raro que sale de las oligarquías, pero que tiene sus privilegios y que puede decir todo lo que quiere. Y de hecho empezó a decirlo en esa novela, lo decía ya en sus caricaturas y lo sigue diciendo en sus columnas y ahora en ese libro que acaba de salir el año pasado, este año, a principios de años, el de la historia de Colombia y sus oligarquías. Entonces las oligarquías, la lectura que yo había hecho, la familia de Escobar hace parte de las oligarquías, ¿no? Son los terratenientes, son los dueños de los bancos, son los que mandan en el país. Entonces esas familias se benefician
ellos son modernos, pero el pueblo sigue en un estado de feudalismo, de premodernidad, pues porque esos oligarcas se imponen como terratenientes, como gamonales, como políticos, como banqueros. Entonces eso está ahí en el texto representado y caricaturizado a la manera de Caballero. Entonces me parecía que era uno de los temas centrales que había que tratar. Luego escogí el problema de la identidad. A lo largo del texto se está hablando constantemente de que aquí no hay nada auténtico, ¿no? Y hay una orquesta que se llama Los Auténticos, pero son cada vez unos auténticos distintos, y esos auténticos no cantan música colombiana, sino chilena, mexicana, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, en esas frases tan sencillas que pueden parecer gratuitas, en realidad Caballero va planteando el problema de un país sin identidad. Y no solamente es el pueblo o la gran masa que carece de identidad, sino que incluso su misma oligarquía no tiene identidad, porque es una oligarquía educada en los Estados Unidos, educada en Europa, pero que tienen el privilegio del poder, que tienen el poder en la mano y no tienen ningún otro mérito. Entonces me parecía que era uno de los temas centrales. Y por último escogí el de la desigualdad y la injusticia social, ¿no? Que está siendo constantemente evocado. Cada vez que Escobar sale a la calle, un recorrido por la Séptima, un recorrido por la 13 hacia el sur, hablar de las niñas pobres del sur y de las oligarquitas bonitas y ricas del norte, constantemente Caballero está observando esa desigualdad y esa injusticia social como algo colombiano, pero como algo que es deliberadamente implementado por las oligarquías, como si las oligarquías no quisieran que este país saliera del impasse en el que se encuentra. Y digamos, entender esos 4 problemas que yo privilegié en ese capítulo como para no alargar más el libro, me permite, digamos, leer la actualidad de Sin Remedio hoy, ¿no? Entender que esos problemas no se han resuelto, que esos problemas están ahí y que Sin Remedio en su condición de novela es más vigente hoy que hace 30 años, puesto que podemos entenderla en una perspectiva histórica, ¿no? Un poco más crítica, y creo que de hecho por eso hoy se edita más Sin Remedio. Acaba de salir una edición en Tusquets, ¿no? La Alfaguara ya lleva como 13 ediciones, la editó El Tiempo, ¿no? Últimamente ha sido la colección de Bolsillo, ¿no? Del 2005 para acá ha sido bastante editada. Creo que en esta feria se vendió muchísimo Sin Remedio. Entonces es una novela que está vigente, pero porque los problemas que trata Caballero siguen vigentes, ¿no? Siguen sin resolver en Colombia, ¿no? Como demostrando que ese tipo humano que representa Ignacio Escobar está ahí, ¿no? Y que tal como dice él en la novela, en este país no pasa nada, nunca pasa nada, ¿no? Eso no quiere decir que no sucedan cosas horrendas o perversas o absurdas. Sí, todo eso sucede y todo sucede todos los días. Pero a lo que se refiere en la novela es que nosotros nunca reaccionamos, ¿no? Que nos meten los dedos en la boca y callados, ¿no? Los políticos hacen lo que quieran y no protestamos, ¿no? Es como si en este país incluso nos hubieran quitado el derecho a la protesta. En el papel dice que tenemos derecho a protestar, pero en realidad a la gente ya no le gusta protestar. Los colombianos no protestamos, no reclamamos nuestro derecho, como que nunca nos asumimos como ciudadanos con derechos, y eso creo que es una de las denuncias más graves que hace esa novela, ¿no? Eso fue lo que se dañó gracias al Frente Nacional. Un primer trabajo que hablo de una aproximación a problemas colombianos del siglo XIX, y es una lectura de la historia de la literatura en Nueva Granada de José María Vergara y Vergara, publicada en 1867. Una de mis pasiones de adolescente, las novelas de Kundera. Cuando empecé en la universidad a trabajar, dicté cursos de literatura contemporánea, y Kundera fue uno de los autores que más trabajé. Y este libro son como notas de clase, un análisis de la forma, y escogí un problema que desde mi punto de vista atraviesa todas las novelas de Kundera. Luego viene este libro, que es de la colección Semilleros, es el que inaugura la colección Semilleros,
siguiendo la política de semilleros de investigación de la Universidad Nacional. Es una propuesta de investigación que me hace un grupo de estudiantes y yo simplemente los asesoro y trabajamos alrededor de Manuel del Socorro Rodríguez, ¿no? Es un libro muy bonito. Luego viene el libro dedicado a María, Jorge Isaacs ante el proceso de secularización en Colombia. Es una lectura que hago de su novela para ubicarla en el contexto sociocultural, político y de la época, porque las novelas que se hacen de María por lo general se quedan solamente en que es una novela romántica y muchas veces se confunde sentimentalismo y romanticismo. Y en la medida en que muchos críticos dicen que es una novela que no tiene nada del contexto sociocultural de la época, pues yo insisto en que sí, y que toda la problemática de María gira precisamente alrededor de eso, ¿no? Entonces hago ese tipo de lectura. Luego viene este libro, también es de la colección Semilleros, es una edición crítica. Es resultado de un grupo de investigación, también de una pasantía en la Biblioteca Nacional de Colombia. Con un grupo de estudiantes buscamos textos inéditos de José María Vergara y Vergara y decidimos hacer una edición crítica, ¿no? Con la intención de rescatar algo del patrimonio bibliográfico y hemerográfico, básicamente. Y pues este libro chiquitico, que es una conferencia, una reflexión que hago sobre la novela de la violencia en Colombia, pero sobre todo sobre la categoría de la violencia en los estudios estéticos colombianos. Trato de hacer una propuesta historiográfica de cómo estudiar ese fenómeno de la novela colombiana que casi que en el siglo XX está atravesada por el problema de la violencia, ¿no? El arte colombiano está atravesado por ese problema. Y el último, pues, del libro del que estamos hablando, que es básicamente sobre la novela de Antonio Caballero, Sin Remedio, pues que es el que acabamos de hablar. Entonces, eso como para cerrar esta conversación. Gracias a Diana.